Hola, bienvenidos al podcast de Miss Christie. El tema de hoy es cine para niños. ¿Conoces la importancia del cine en los niños? Pues hoy lo vamos a descubrir con nuestro invitado, maravilloso invitado que tenemos hoy. Enrique Arroyo Schroeder, guionista, productor y director de cine, egresado con summa cum laude del Centro de Capacitación Cinematográfica. Su cortometraje El otro sueño americano le dio la vuelta al mundo siendo premiado en el Festival de Clermont-Ferrand. Ha dirigido múltiples películas, series de televisión, documentales. Su más reciente película, Una familia con madre. Entre sus actividades imparte clases de cinematografía en diferentes universidades de prestigio. Hace un par de décadas fundamos en Cancún, Quintana Roo, el Centro de Capacitación Audiovisual Mangle Films, en donde imparte cursos, talleres de guión cinematográfico, apreciación y realización cinematográfica. Bienvenido, Enrique. Estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros. Vamos a empezar porque nos platiques un poco, en tu opinión, por qué es importante el cine en la educación. Wow, ok. Pues mira, yo creo que el cine es parte de las artes y yo creo que las artes son importantes en la educación. Digamos que hay dos vertientes. Una, porque lo que nos permite el arte es accesar a emociones que no necesariamente tenemos o que no tenemos cotidianamente. Por eso las películas de amor son tan socorridas, porque pues, todo el mundo nos encantaría enamorarnos, pero como no nos enamoramos, vamos a ver una película de amor y tenemos la emoción del amor. Entonces, es una parte bien importante de la educación emocional desde que somos niños, pero también cuando somos adolescentes y adultos. O sea, uno nunca acaba de educarse emocionalmente. Todo el tiempo tenemos emociones, a lo mejor depende a qué psicólogo leas, ¿verdad? Pero hay algunos que dicen que hay 7 emociones y te vas al demonio, o hay las buenas y las malas. O sea, ahí sí depende del autor, pero digamos que nuestra madurez emocional sí va cambiando conforme vamos cambiando, conforme vamos madurando o no. Entonces, que los niños tengan acceso a estas posibilidades emocionales a través del arte me parece importantísimo cuando son desde niños. Exacto. Sobre todo porque hay emociones que nuestros papás nos dicen que no son buenas, pero cuando las ves en una película y aprendes a tenerlas y a qué hacer con esa emoción, pues entonces deja de ser una mala emoción y pasa a ser simplemente una emoción, porque pues, no hay emociones buenas y emociones malas, solo son emociones. ¿Y por qué el cine? Si me largo, me cortas porque ya ves, sabes que hablo. No, está maravilloso, sí. Eh, el cine tiene una particularidad. Hay muchas divisiones de las artes según si el público que las ve individuales o cuando las ve más gente. Una de esas divisiones importantes es según las artes del tiempo y las artes del espacio, según la dimensión que ocupan. Y en ese sentido, el cine es una de las artes, de las 7 bellas artes. Quitemos la danza tantito, porque esta se convirtió en arte gracias al rey Sol Luis XVI, que le gustaba la danza y decidió convertirla en arte de un día al otro por decreto. Pero bueno, este, eh, el cine es un arte que mezcla la dimensión del tiempo y la dimensión del espacio, que es algo que hacen los sueños. Entonces, el lenguaje de los sueños es el lenguaje del cine. Guau. Nosotros cuando soñamos en close-ups, en planos abiertos, con música, en color o en blanco y negro. Entonces es un lenguaje muy particular, muy nuestro, que traemos cuando dormimos, traemos de nuestro subconsciente. Y el cine lo traduce de una manera como muy, bueno, muy gozosa. Entonces, por eso creo que es más fácil identificarse con el cine que con algunas de las otras artes. Sí, una maravilla, porque además, como bien dices, en los sueños, pues hay sueños vívidos, o sea, que pareciera que estás realmente sintiendo esas emociones y las texturas y todo. De verdad es impresionante. Y el cine es un símil de eso, Sí, controlado, sí. que por eso los niños ven tantas veces la misma película. Digo, yo no soy niño, pero también veo muchas veces la misma película, Sí. porque de pronto necesito tener esa emoción que yo ya sé con toda tranquilidad y con toda la confianza que me da esa pieza de material audiovisual que me va a provocar esa emoción que necesito tener. Sí, tienes toda la razón. Yo, cuando mis hijas eran pequeñas,
veían 20 veces y me sentaban a ver con ellas 20 veces las películas que les provocaban esas emociones, ¿no? Y que les gustaban mucho. Sí. Yo ya sé que están haciendo las ratas de atrás en Ratatouille. Yo ya me sé las extras, las ratitas extras, ya sé que están haciendo. Exacto, pero además ellos hasta se aprenden los diálogos, o sea, es impresionante, ya saben lo que va a suceder, o sea, que eso también la temporalidad, tiempo y espacio, como tú bien dices, ¿no? Sí. Padrísimo. Y ellos les da además esta confianza de sus emociones, de identificar lo que están sintiendo, lo que les está pasando. Y no nada más ahí, digamos que empieza cuando eres niño. Y mientras más confianza tengan en eso, pues más fácil va a ser, en mi experiencia, que se desarrollen emocionalmente. Perdón, es la segunda vez que ya le pegué al micrófono. Bueno, y ahora platícanos, por favor, un poco sobre la historia del cine. Fíjate que yo, cuando tengo los viernes un taller que se llama, en mis instalaciones, un taller que se llama Viernes de Cine para Niños. Y ahí les enseño, bueno, proyecto algunas películas y les platico un poco sobre la historia del cine y quiénes fueron los precursores del cinematógrafo y todo este tema, que incluso en mi libro, El Breviario Cultural de Miss Christie, cuando abordo la letra H, hablo de los hermanos Lumière, ¿no? Y organizo con ellos talleres de stop motion para que ellos hagan sus plastilinas animadas y hacemos cortometrajes. Y bueno, es un proceso creador muy gozoso que cuando ven el resultado los niños lo disfrutan, pero disfrutan mucho más estar creando todos sus personajes, organizando los actos, haciendo su storyboard y luego ya llevarlo a fotografía de cuadro por cuadro, ¿no? Pero me encantaría que les platicaras a los papás y a los profesores un poco sobre la historia del cine. ¿Cuánto dura tu podcast? Sí, yo sé. Pues sí, digamos que por cosas del destino, por causalidades del destino, al mismo tiempo en Francia y en Estados Unidos, en Francia los hermanos Lumière y en Estados Unidos un inventor mexicano de Zacatecas, Tomás Alva Edison, que se había ido a vivir a Estados Unidos, descubrieron el mismo aparato o inventaron un aparato similar, ¿sí? Que permitía esto, capturar imágenes en celuloide, en negativo, porque ya existía la foto fija desde hace muchos, muchos años, 150 o 200 años. Es más, los primeros ejercicios que se hicieron con papel, con tintura de plata para reflejar la luz entrando y saliendo, son de la Edad Media, de 1500, de 1600. Un señor árabe maravilloso que puso la mano y pues, sin querer se abrió la cortina y luego descubrió cuando la bajaron, que quitó la mano, que su mano había quedado impresa en esta hoja de papel con aluros de plata y de ahí viene. Entonces ese es un antecedente del cine. Sí. Pero también hay una cueva, incluso hay una película de Werner Herzog que se llama La Cueva de los Sueños. Hay una cueva de pinturas rupestres donde las pinturas de los antepasados, estamos hablando de hace 12,000 años, intentaron capturar el movimiento de un caballo. Entonces está el caballo así, luego el mismo caballo así. Y entonces eso también es un antecedente del cine. Sí. Quiero hacer una pausa porque yo alguna vez leí que justamente el precursor es Tomás Alva Edison, porque incluso los hermanos Lumière, el padre de los hermanos Lumière, tenían una fábrica de fotografía, ¿no? Que de hecho la primer película, que ya ahorita nos vas a platicar de eso, es La salida de la fábrica, ¿no? Entonces, fueron a la exhibición del inicio del cinematógrafo. El kinetoscopio. Kinetoscopio que hizo Tomás Alva Edison, justamente. Y de ahí dijeron, ok, nosotros estamos desarrollando esto, hagamos el cinematógrafo. Si no estoy mal, tú dime. No estás mal. De hecho, Tomás Alva Edison lo diseñó como pieza complementaria de los discos estos que él grababa, gramófono. Ok. ¿Sí? Entonces él decía que podía alguien grabar su voz y luego verse en imagen y juntando el gramófono y el kinetoscopio iba a poder ver como, ¿sí? Audio con imagen. Pero el aparato de Tomás Alva Edison era una cosa gigantesca que no se podía mover. Okay. Y lo que hicieron los hermanos Lumière es hacerlo en chiquito. Okay. Sí, hicieron esa caja gigantesca. Sí. Porque si ves los cortitos de los hermanos Lumière, los cortitos de Tomás Alva Edison, todos los de Tomás Alva Edison pasan en su estudio. Okay. ¿Por qué no podía sacar esa caja gigantesca? Claro. Entonces todos los ponía ahí. El beso, los boxeadores, la gente que se mueve y hace así con las... Tenía que pasar en su estudio porque no podía mover su kinetoscopio. Pero lo que hicieron los hermanos Lumière fue hacerlo portátil. Sí.
Entonces pudieron mandar gente a todos lados del mundo y entonces mostrar eso. O sea, ellos pensaban que lo que ellos habían inventado era algo de feria, como una novedad de feria, que no iba a tener mucha vida. Exacto. De hecho, se acercó un señor maravilloso después que se llamaba Georges Méliès, que era un mago y que es un padre de la narrativa cinematográfica. Bueno, luego hablamos de padres o no padres de la narrativa cinematográfica, pero él ofreció comprarles un cinematógrafo y ellos dijeron, no, mira, te vamos a hacer el favor y no te vamos a vender ninguno, porque esto no va a durar. ¿Qué tal? Sí, esto es nada más un invento de feria, va a pasar. Y mira, estamos No, 125 maravilloso. años después y aquí estamos. Aquí estamos y haciendo cine. Sí. No, Pero bueno, maravilloso. regresando el 26 de diciembre de 1996, los hermanos en el segundo piso de un café, los hermanos Lumière proyectaron, hicieron la primera proyección cinematográfica, donde en efecto tenían sus primeras películas, el tren que llega a la estación, La salida de la la salida de la fábrica, fábrica. el regado, Que esa fue después, el ¿Después? regado es después, y ese es como el primer gag, el primer chiste cinematográfico. Exacto, a mis niños les fascina. Yo cuando les pongo el regado, les fascina, se divierten. Sí, es que es el primer chiste, el primer gag, sí, es la primera maldad cinematográfica filmada. Sí, 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 sí. increíble, maravilloso. Pues muy bien, ¿tú qué crees, qué función cumple el cine en la sociedad? Wow. Pues mira, platicábamos del amor, ¿sí? Yo tengo una amiga que es muy noviera y todos sus novios le rompen el corazón. Y después ya tenemos una tradición que cada vez que el novio la corta o él corta a un novio, porque todos son unos imbéciles, me invita al cine y siempre acabamos viendo una comedia romántica. Y al principio yo decía, pero ¿cómo? ¿No te acaban de romper el corazón? Y luego entendí que es porque ella necesitaba creer que el amor existía. Entonces, ¿cuál es la función del cine y de todas las demás artes? Darnos acceso a emociones que no necesariamente tenemos, que quisiéramos tener y a las cuales no tenemos alcance. Me encantaría decirte que todos nos enamoramos todos los días, pero no es cierto. No. La cantidad de amiguitos que tengo que estudiamos juntos y que viven en relaciones llenas de amargura, hijos, o sea, pero no se enamoran todos los días, no tienen esta... Pero por eso van al cine a ver películas románticas, los hace pensar que el amor existe. O cuando vienes en el tráfico y se te han cerrado 4 peceros y te quieres bajar a matar al que sigue, pero no lo voy a hacer porque me van a meter a la cárcel por culpa de un pecero, no va a suceder. Pero llego a mi casa y sí puedo poner al Terminator que asesina a todo el mundo y yo tener esta catarsis emocional, decir, mira, estoy matando a todos los peceros que se me cerraron. Y entonces me permite tener emociones que de otra manera no tendría. Entonces creo que el cine, por esto que hablábamos del lenguaje de los sueños, pero todas las artes en realidad son importantísimas por eso. Había un economo muy importante que decía que en realidad las artes no servían para nada. Y vistos de la economía tienen razón. No aumenta el PIB por persona, no aumenta el Producto Interno Bruto del país, no hace más ricos a los más ricos, ni menos pobres a los menos pobres. No. Y sin embargo es importante que existan, porque las artes existen desde antes que existiera la economía. Totalmente, de ¿Sí? acuerdo. O sea, Sí. estos dibujos que hablábamos de esta cueva donde están tratando de reproducir el movimiento de un caballo, pues ya era arte, ya se juntaban todos a ver, claro, así mataron al mamut, y que me platiquen la historia de cómo mataron al mamut y yo sentirme parte de los que cazaron y mataron al mamut, aunque yo no haya estado ahí, nada más me esté comiendo el hueso que me tocó. ¿Sí? Totalmente. Entonces, esta comunidad emocional, por llamarla de alguna manera, esta comunicación y posibilidad de tener una catarsis Sí. grupal es bien importante. Totalmente, o como lo que generen los niños, que a mí me sorprende tremendamente, las películas de dinosaurios, que eso estábamos hablando también. Les fascina todo esto de la cacería y de la adrenalina y de los animales depredadores, o sea, es un mundo maravilloso todo eso. Es una manera de aprender a conocer el mundo, porque lo conocemos a través de sus historias. Sí. El Rey León es una adaptación de una obra de teatro de Shakespeare, que es a su vez una adaptación de un teatro griego. Entonces, en realidad, hay una teoría que dice que solamente hay 36 historias dramáticas que contar, solamente hay 36 principios dramáticos que contar. Entonces, las historias que contaban los chinos y que contaran los hindús y que contaban los mayas y que contaban los aztecas y que contaban los griegos y que contaban los romanos y que contaban los celtas y que contaban, son las mismas historias. Okay. ¿Sí? Simplemente con el contexto que tenemos nosotros, pero no hay más de 36 historias que contar. Y si nos vamos del lado de psicología, hay un número limitado de emociones que podemos tener. Exacto. ¿Sí? Y entonces este número limitado de historias nos provoca este número limitado de emociones y sin embargo,
pues no se acaba la literatura, ni se acaba la música, ni se acaba el cine, a pesar de que estemos contando las mismas historias. ¿Por qué? Porque necesitamos estas emociones, Totalmente. necesitamos identificarnos de estas historias. Sí, ¿Sí? Esto que decía Jung, del subconsciente colectivo, de alguna manera quiere decir que todos reaccionamos a estos estímulos que nos dan esas historias. totalmente. Y los niños viendo estas historias aprenden a relacionarse con el mundo. Me acuerdo alguna vez de haber estado en el cine con mi hija y haber estado con otro grupo de niños y de pronto el malo sale por atrás del bueno y un niño paró y le gritó, ¡cuidado! ¡Atrás de ti! ¡Voltea! Y esta relación que tienen pura, instintiva, emocional y llena de inocencia, me parece maravilloso, Sí, porque totalmente. eso es lo que nos ofrece el arte, Sí, a olvidarnos de los problemas que tuvimos, de que si ya pagamos, de que si no hemos pagado, de que si me quieren, de que si no me quieren, y de pronto ves algo que te cambia la vida. Todos tenemos esa experiencia, todos tenemos todos. o una canción, o un cuadro, o una película, algo que nos cambió la vida, que éramos una persona hasta antes de llegar a tener esa experiencia y que cambiamos completamente después. Todos tenemos una canción que nos recuerda a una novia y cada vez que escuchas esa canción te pones triste por esa novia que ya se casó y pesa 200 kilos y de todas maneras ese amor que tuviste con ella te sigue remitiendo ese pedacito de arte a esa emoción. No, totalmente. Y cuantas veces lo veas, yo, por ejemplo, con el Titanic lloro y Sí. con Bambi, vuelvo a llorar. O sea, ¿Sí? las emociones importantísimas a flor de piel ahí. Mi querido Enrique, ¿qué te llevó, qué cosas hiciste que te llevaran a dedicarte al cine? ¿Qué cultivaste en ti desde joven o desde niño que te llevara a hacer cine? Si hoy veo para atrás, hoy veo un camino como muy claro. Porque pues, sí, cuando tenía 2 años le pedí a mi padrino que me regalaran libros y discos. Y todos mis cumpleaños yo pedía que me llevaran al cine. Entonces, si hoy a mis 50 y tantos, a 56 años, volteo para atrás, digo, mira, sí había un caminito claro por ahí que vengo siguiendo desde los 2 años. Pero en realidad, yo toda mi vida pensé que iba a ser administrador de empresas y que me iba a dedicar a trabajar a la fábrica de mi familia. Eh, pero luego pasaron algunas cosas al mismo tiempo. El temblor del 85. Ujú. Una maestra de filosofía eh, que me mandó a leer un libro muy profundo que de alguna manera me hizo entender algunas cosas. Bueno, el temblor del 85, yo iba en quinto de prepa cuando el temblor del 85. Y de alguna manera descubrí un México que no conocía. Conocía el México donde la gente trata de llegar primero, donde, perdón por mi francés, pero donde gana el chingonismo, Ujú. donde yo no voy a hacer cola y me voy a meter al final porque soy muy Exacto. chingón, donde yo no voy a pagar impuestos y voy a dar una moneda porque soy muy No, chingón. Eh, yo había vivido en ese México y luego en el 85, con el temblor, descubrí un México distinto, un México lleno de empatía, donde la gente sí, salía a ofrecerte un vaso de agua si estabas solidaria. trabajando, exacto, y me hizo conocer, me cambió mi manera de verme a mí, de ver a mi México, al México que me rodeaba. Sí, Y me hizo descubrir cosas como que de la humanidad, del ser humano y de mí como ser humano. Al mismo tiempo, esta misma maestra, que perdió a su marido en el temblor del 85, Ana Lilia Sodi, que ya murió, era mi maestra de filosofía y me mandó a leer un libro que se llama El extranjero wow. y de Albert Camus, premio Nobel. Y en El extranjero descubrí cuando lo acabé de leer y dije, bueno, a ver, si de todas maneras me voy a morir, ¿por qué no mejor hago lo que dice este señor y me dedico a lo que más me gusta hacer en la vida? Yo había tenido un videoclub, a los 12 años empecé un videoclub en mi casa y que me duró hasta los 16 años, que me peleé con mis papás y vendí el videoclub para comprarme un coche, porque me iba a vivir a mi coche. Las cosas de adolescente que uno Sí, hace. sí. Pero justamente entre los 16, 17 y 18 años me pasaron estos 3 eventos fuertes. Vendí el videoclub, pero el videoclub me dio acceso a películas, al común denominador de películas. O sea, cuando querían Rambo, pues yo tenía que hacer 7 copias de Rambo porque tenía 7 órdenes para Rambo. Pero también una vez llegó una señora a decirme, oye, quiero una película como Rambo, pero así de acción, pero distinta. Y entonces descubrí Los 7 Samuráis de Kurosawa. Una maravilla. Y entonces así fue descubriendo que no nada más había este cine que yo rentaba, sino que había muchísimo otro cine. Y yo sí llegué al cine porque me gusta ver películas. O sea, yo no sé si soy bueno o malo haciendo cine, pero lo que sí tengo clarísimo es que soy un gran espectador. No, O sea, eres buenísimo, qué bárbaro. Y a mí me consta, ¿no? Tus cátedras, yo he sido tu alumna,
Es un honor para mí de veras que estés aquí, mi Enrique, porque yo sé toda la sabiduría que compartes con todos nosotros y que de verdad, o sea, te apasiona, que eso es parte de los fundamentos, o sea, las cosas hay que hacerlas con pasión para que realmente resulten, ¿no? Forman parte de nuestra vida. A mí me encantaría que pudieras bueno, darnos un consejo a los padres de familia primero de buen cine para que vean los niños en casa. ¿Qué les puedes recomendar? ¿Algunos directores o películas en específico para que vean buen cine? Sí, eh, digamos que sí hay, claramente. O sea, eh, Chaplin y Buster Keaton de cine mudo les van a encantar porque son muy básicos y son comedia. Pero casi cualquier película que a un niño le gusta es una buena película, porque el cine se hace para los espectadores, no para los realizadores. Entonces, si al espectador le gusta, porque las películas de Pixar también son muy buenas. Sí, Y las películas de Estudio Ghibli son maravillosas y también son muy buenas, aunque hay algunas que no son específicamente para niños. Les da mucho, a mi hija le da mucho miedo cuando le pongo el Castillo Vagabundo. a mí me fascina, me Me encanta, fascina. pero a Todo ella le lo que encanta hace Totoro, mi vecino Totoro le encanta. Y anda, también es muy bueno. Totoro, O El Castillo el Castillo Vagabundo, que es Vagabundo, mi director favorito de todas Miyazaki esas. Sí, es un gran, o sea, pero también están las de Disney. Tú hace ratito decías Bambi. sí, O sea, sí, es una tragedia horrorosa que sí, todos tenemos que ver en algún momento, cómo matan a la mamá de Bambi o cómo se llevan a la mamá de Dumbo, sí, porque eso nos da acceso a conocer nuestras historias, lo que nos rodea. Esto que sí, que los griegos veían en las estrellas, llamaban constelaciones, llamaban historias de sus constelaciones con sus historias de cultura. Pues bueno, estas son nuestras historias de cultura. sí. Entonces, pues sí, casi cualquier película de niños que vayan a ver si les gusta a los niños, es buena película. Son, en esa inocencia maravillosa que tienen, son muy honestos con sus gustos. Y cuando algo no les gusta, Exacto. no les gusta. Sí, Y se tienes acabó, no razón. importa qué tan buena sea o qué tan mala sea. Totalmente. Entonces, si les gusta, por favor, véanla 48 Claro. veces, Y las hay veces que sus se los piden. favoritas, y sus Y van a tener sus favoritas. favoritas, exacto. Exactamente. Y por último, para los profesores, qué consejos les podrías dar para que hagan, o sea, despierten el interés o fomenten el estudio de la cinematografía y el disfrute de la cinematografía en el aula, en la escuela? Primero es el disfrute. O sea, si descubren que lo gozan, lo van a poder hacer con esto que tú decías, con esa pasión. Descubrir que hay algo que me emocione, que me guste, que me apasiona, que me provoca emociones. Este, Compasión es tener la misma pasión que el otro. Entonces, si yo puedo tener la misma pasión que tiene el personaje que tiene en pantalla, va a ser que yo pueda tener esa emoción sin tener que ir a tenerla a mi casa. ¿Sí? O sea, si yo veo que Edipo ya mató a su papá y se casó con su mamá, pues ya no tengo que ir a pelearme con mis papás. Ya Edipo expió esa culpa por mí, si yo lo veo y lo entiendo. ¿Sí? Exacto. Entonces, que empiecen por el goce, que empiecen Sí. poniendo cositas que los niños les van a divertir y van a gozar. Y es muy sencillo. Los niños son muy honestos. Si les llama la atención, van a prestar atención. Y si no les llama la atención, es muy claro ver cómo pierden la atención. Sí, Empezar con cosas chiquitas, porque al principio su atención requiere de cosas pequeñas. totalmente. Sí, por eso Pocoyo y todas estas cosas son de cortitos muy pequeños, Sí, porque así empieza la atención. Y sí. poco a poco irles creciendo ese nivel de atención que pueden prestar y eventualmente sí, a los 4 o 5 años ya pueden ver un largometraje completo. Pero Sí, si logramos que les guste, si nos acercamos a través del gusto, eso va a generar una pasión y eso va a generar ganas de saber más o de totalmente. sentir más. Y que hagan cine, porque yo, por ejemplo, en los talleres que imparto, los niños verdaderamente disfrutan mucho, porque además, mira, trabajas con ellos la temporalidad, en el sentido de que los 3 actos, ¿no? El principio, el inicio, donde se presentan los personajes, el desarrollo y posteriormente ya el desenlace, ¿no? ¿Cómo va a terminar? Y yo siempre digo que si ya tienes el final, ya tienes la historia, ¿no? Entonces empiezan ellos a hacerlo. Lo aprendí contigo. Y entonces les pido que hagan su storyboard y entonces ahí empiezan a dibujar los actos, cómo los van a dividir y luego se van a la plastilina y empiezan a crear sus personajes. Pasan horas, disfrutan muchísimo y están creando y están inventando, están haciendo creación literaria, están favoreciendo su desarrollo motor fino. En fin, tiene muchísimas ventajas, es crear.
¿no? Crear. Completamente de Sí. acuerdo. Y pues bueno, la pregunta que hago siempre al final, pero pues ya la abordamos un poquito antes, ¿qué querías cuando eras niño? ¿Qué querías ser de grande? Yo siempre quise ser como mi papá, de chiquito, Sí. porque mi abuelo tenía una fábrica a la cual luego se dedicó mi papá y pues yo viví mucho con mi abuelo en mi infancia. Entonces, a los 8 años tengo por ahí guardado todavía la primera vez que me pagó. Tengo mis 2 pesos pegados en una hoja de papel de que De me pagó veras. por ir a barrer. Exacto. Y entonces todos los veranos yo me iba a trabajar a la fábrica. Entonces, yo claramente pensé que iba a ser como ellos, que me iba a dedicar a la fábrica. Y Exacto, si no se me hubiera cruzado el temblor y Ana Lilia al mismo tiempo, pues exacto. a lo mejor hubiera terminado ahí, Haciendo otras cosas, exacto. haciendo Pero qué otras cosas. maravilla, qué fortuna, porque además haces cine maravilloso, eres un gran guionista, un gran director, de verdad, y un catedrático impresionante. O sea, yo podría pasar horas escuchándote, pero pues el podcast tiene que terminar, así es que te voy a invitar en una segunda, tercera y cuarta ocasión, porque hay mucho que aprender. Y por último, para irnos así muy contentos, recomiéndanos algunos directores o algunas películas que nos sugieras ver en esta semana. Uy, bueno, esa lista cambia día con día, pero digamos que la de hoy sería, si vamos directores, vean algo de Buñuel, vean algo de Billy Wilder, este, que son así wow, como maravillosos. Tim Burton, acaba de estrenar una no tan buena, pero Tim Burton también tiene cosas sorprendentes en su imaginería. Este, es que estoy pensando en latitudes, pero no, más bien estoy pensando en las últimas películas que he visto, así que Angelopoulos, acabo de ver otra vez Paisaje en la Niebla. Wow, sí. Peter Handke, acabo de ver El Listón Blanco. Wow, qué violencia. Esa sí no la vean con sus hijos, por No, favor. no, 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 Sí, estas recomendaciones son para los adultos y exacto. ahorita vamos a que les recomiendes a los niños. Ok, ok. Este, wow, Kusturica, también acabo de ver una nueva de Kusturica, un gran documental. Este, pues, bueno, me puedo alargar, Sí, de niños, Mi vecino Totoro, sí, sí, es muy bonita. gran película. Sí. La princesa Minonoke, Esa, Mononoke o Minenoke, Mononoke, ¿verdad? Es Mononoke, una sí. belleza, sí. Eh, Sí, a mis hijas que son ya adultas les fascina Alicia le fascina la princesa Mononoke. sí. Sí, Ayer me tocó maratón de Sing, entonces vi Sing 1 y Sing 2 y las gocé mucho. sí. Mi hija me encargó que recomendara mucho mi villano favorito. Qué A mí no linda, me encanta, pero a ella sí le encanta. qué linda. Pues sí, como dices, funciona con que a ellos les guste, ¿verdad? Funciona así. Sí. Op, que me parece, Ay, bueno, sí, maravillosa OP. Sí, 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 es más sí. para mí que para ella, pero sí. Sí, sensacional. Pues mi querido Enrique, muchísimas gracias por estar aquí, por todo, compartirnos tu conocimiento. De verdad es un placer siempre escucharte y te quiero invitar para el próximo podcast, en donde ya profundicemos más en la estructura dramática, en la apreciación cinematográfica y otro tipo de temas. En lo que me digas, Karen. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un gusto. Bueno, pues así nuestro episodio de hoy, Cine para Niños, que estuvo súper interesante. Por favor, regálenos un like, activen la campanita y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo. Gracias.